Una semana después de la muerte accidental de mi padre de 75 años, llegó una carta inesperada. Dentro había 6 llaves y una nota que indicaba la ubicación de una caja de seguridad. El mensaje contenía solo la instrucción de abrir las puertas. Procedí a desbloquear las 6 ubicaciones solo para descubrir una verdad tan horrenda que me hizo querer taparme los oídos con los puños cerrados. Me puse en camino para vengarme de una persona en particular. Para saber cómo se desarrolla esta escalofriante historia, sigue leyendo hasta el final. Soy Lisa Watson, tengo 45 años. Mi padre era el presidente de una empresa relacionada con el bienestar social, y me dijeron que mi madre falleció cuando yo era un bebé. Como resultado, no tengo recuerdos de ella. Lo único que me permite sentir su presencia es un par de collares hechos a medida que mi padre mandó a hacer para que coincidieran con los de ella. Cada colgante está diseñado para formar un corazón cuando se combinan. Sin embargo, parece que el collar de mi madre se perdió hace mucho tiempo, y el que tengo en mi posesión es el que mi padre me legó. Como hija única, me casé con Mako, quien trabaja en la empresa de mi padre, hace 20 años. Es conocido como un empleado capaz, y en ese momento, la gente a nuestro alrededor decía cosas como, ahora la empresa está segura. Como ama de casa, disfruto resolviendo rompecabezas, algo que mi padre amaba, mientras mantengo una vida cómoda en casa. Sin embargo, las cosas no iban bien. Antes de casarnos, Michael era amable y gentil, pero después de que nos casamos, su actitud cambió gradualmente. Bienvenido a casa. Prepararé la cena de inmediato. Comí fuera, así que no necesito nada. Me voy a la cama. Pero últimamente no hemos hablado mucho. Me siento sola, confesé. Estás actuando toda linda, y es repugnante. Odio ese tipo de cosas, respondió enojado mientras se metía en la cama. Su comportamiento hacia mí se volvía más frío cada día, y discutir sobre formar una familia se volvió imposible. Como resultado, seguimos sin hijos, y cuando cumplí 40 años, había renunciado a tener hijos. Para empeorar las cosas, hace 3 años, Mako comenzó a llegar a casa extremadamente tarde, siempre con un olor dulce a perfume. Un día, no pude evitar preguntar, Mako, no me estás engañando, ¿verdad? Solo voy a clubes de anfitrionas por negocios. Es parte de mi trabajo. No te quejes, dijo. Pero empecé, solo para ser interrumpida por un dolor agudo en mi mejilla. Mako levantó la mano, temblando como un demonio, con los ojos inyectados en sangre fijos en mí. Me quedé congelada como un ciervo ante los faros, incapaz de pronunciar otra palabra. De todos modos, una ama de casa despreocupada como tú no debería entrometerse en mis asuntos. ¿Entendido? En ese momento, sin experiencia laboral, no tuve más remedio que permanecer en silencio. Sin embargo, mi padre solía decir, incluso sin anfitrionas ni alcohol, puedes construir confianza con los socios comerciales. Debido a esto, tenía reservas sobre el comportamiento de mi esposo, así que confié en James, quien era un asociado cercano de mi padre. James, un año más joven que yo, era como un hermano menor reconfortante. Cuando estábamos juntos, escuchaba sinceramente mis preocupaciones mientras mantenía una distancia apropiada. James tenía una alta estima en la consideración de mi padre, y ocasionalmente visitaba nuestra casa por asuntos relacionados con el trabajo. Un día, le pregunté, James, ¿qué piensas sobre los socios comerciales que van a clubes de anfitrionas? Su respuesta fue medida. Los tiempos cambian, y también los enfoques de las personas hacia el trabajo. Es cierto, gracias. Me siento mejor ahora. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedirla, me aseguró James. Su comportamiento calmado me animó a no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, la vida dio un giro dramático poco después. Ocurrió hace un mes. La mañana después de que mi esposo se fue de viaje de negocios, recibí una llamada de la policía. Mi querido padre había fallecido en un accidente. Cuando llegué, ya estaba en la morgue,
pareciendo como si simplemente estuviera dormido. Después de eso, la policía estaba en un frenesí mientras llegaban junto con mi esposo, el cercano asociado de mi padre James y varios ejecutivos de la empresa. ¿Por qué sucedería esto? Por favor, cuénteme todo, imploré con lágrimas. El oficial investigador me informó que mi padre había saltado desde un acantilado desolado. Además, se encontraron rastros de somníferos en su sistema y su auto abandonado estaba cerca. Dentro del auto, descubrieron una nota de suicidio mecanografiada. La carta contenía las palabras, «Estoy agotado», y dejaba la posición de presidente de la empresa en manos de mi esposo, Mako. Aunque no estaba escrita a mano, James explicó que mi padre a menudo creaba memorandos en su computadora, por lo que una nota mecanografiada no era inusual. Basándose en su experiencia, la policía especuló que mi padre podría haber tomado las pastillas para nublar su conciencia antes de saltar. James no estaba presente en ese momento. Aún no había testigos. Lamento sinceramente, a pesar de estar en la posición de un asociado cercano, las lágrimas brotaron en sus ojos, pero logró contenerse. Incluso mi usualmente frío esposo, Mako, abrazó suavemente mi hombro durante este momento difícil. Sin embargo, mi padre, que presidía a un gran número de empleados, dejó una abundancia de tareas para aquellos que quedaban. En los días que siguieron, reinó el caos dentro de la empresa. Por ahora, mi esposo asumió el papel de presidente y James se convirtió en su mano derecha sin problemas. Mientras tanto, me encontré atrapada en la gestión de asuntos relacionados con parientes y conocidos. En momentos como estos, desearía tener un hermano, pensé. Como hija única, habiendo perdido a ambos padres y sintiendo una vaga sensación de soledad a pesar de la presencia de mi esposo, lidié con mis emociones. Una semana había pasado desde la partida de mi padre de este mundo cuando llegó una carta dirigida a mí. Dentro del sobre había otro con el mensaje encriptado: «Lee esto después de encontrar un lugar seguro». La curiosidad me invadió y lo abrí de inmediato. 6 llaves y una hoja de papel con la ubicación de una caja de seguridad cayeron. Una sola nota los acompañaba: «Abre todas las puertas. Solo entonces descubrirás la verdad». Recordando el amor de mi padre por los rompecabezas y sintiendo el peso de nuestra línea de sangre compartida, encontré un atisbo de alivio en medio de mi melancolía. Interesante, pensé. Desde ese día, entre las tareas del hogar, visité 6 cajas de seguridad diferentes, desbloqueando cada una. Lo que se desplegó fue más allá de mis expectativas más salvajes. Podría ser real, jadeé, desentrañando una verdad que me provocó escalofríos. Mientras los eventos del pasado se reproducían como una linterna parpadeante en mi mente, las lágrimas corrían por mis mejillas. No puedo quedarme inactiva, incluso si conduce a una conclusión desgarradora, resolví. Con los sentimientos de mi ser querido pesando sobre mis hombros, me puse en marcha. Un día, un mes después del funeral de mi padre, mi esposo regresó a casa inusualmente temprano y me ofreció vino. Fue un gesto que nunca había hecho antes. Bueno, esto es inusual. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté. En realidad, James mencionó que te gusta el vino, así que me lo dio, respondió. ¿En serio?, dije, sorprendida. Cuando mi esposo sacó la botella, me pregunté qué estaba pasando. Sin embargo, en efecto tenía gusto por los vinos tanto tintos como blancos, habiendo conversado sobre vino con James antes. James realmente sabe todo sobre nuestra familia, ¿verdad? Con eso, desapareció en la cocina, llevando la botella y el sacacorchos. Regresó a la sala de estar con una copa de vino en la mano. Todavía tengo algo de trabajo que hacer, así que adelante, Lisa. Gracias. Espera un momento. Quiero preparar algunos bocadillos, dije. Me retiré a la cocina, ocupándome en las preparaciones antes de regresar a mi asiento. Salud, dije, levantando mi copa para tomar un sorbo. La expresión de mi esposo se torció, y me miró con el ceño fruncido.
Al ver su reacción por el rabillo del ojo, no pude evitar sonreír interiormente. Una hora después, mi esposo me miraba el rostro sospechosamente. Oye, ¿ha cambiado algo? No realmente. Oh, espera, ¿es porque todavía estoy despierta? Sorprendente, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Solo estaba. Basta con el acto. Drogaste el vino con somníferos, planeabas llevarme a algún lugar y luego arrojarme por un acantilado como hiciste con mi padre. Pero no funcionará. En verdad, había estado investigando la habitación de mi esposo hasta ese día. Encontré una botella de somníferos escondida en su escritorio. Discretamente reemplacé las pastillas con suplementos idénticos en apariencia y las devolví a su lugar original. Su fingido viaje a la cocina para servir vino fue en realidad una oportunidad para mezclar los somníferos en el vino. ¿Por qué estás hurgando en mis cosas? Esas pastillas son para cuando no puedo dormir. No necesito tus mentiras transparentes. De hecho, algo así me fue enviado recientemente. Extendí dramáticamente la carta y las 6 llaves sobre la mesa. Abrí todas las puertas. Dentro había papeles delgados con palabras dispersas. Superpuse las 6 hojas delgadas, y he aquí, formaron una oración completa: el que mató al presidente es Michael Watson. También se acerca el peligro para ti. Echa un buen vistazo. Señalé el mensaje terminado. ¿Quién demonios envió esto? Pero la respuesta estaba a punto de ser revelada. James, su cercano asociado, avanzó tranquilamente. El remitente fui yo. Antes, cuando fui a buscar bocadillos a la cocina, envié un mensaje a James y lo hice esconderse cerca de la entrada. Tenía dudas sobre el suicidio del presidente, así que investigué discretamente. ¿Estabas haciendo eso? El día después de que supimos sobre el fallecimiento del presidente, trajiste a una mujer a la oficina del presidente, ¿verdad? Yo estaba cerca en ese momento, y James añadió que dedujo de la conversación entre Michael y la mujer en ese momento que mi esposo había matado a mi padre para asumir la presidencia. Ante esta revelación repentina por parte de su asociado cercano, mi esposo no pudo evitar desviar la mirada. Agarré los hombros de Michael y los sacudí. Y estabas tras mi vida solo para apoderarte de toda la fortuna. La mujer parecía pensar que todas esas aventuras eran meras bromas, pero yo creí que era la verdad, confesó. James mencionó que no tenía pruebas concretas hasta que pudiera consultar a la policía, pero quería informarme de alguna manera, por lo que optó por enviar una carta. Sin embargo, mi esposo permaneció desafiante. ¿Por qué estás creyendo ciegamente lo que dice este tipo? Tomando una respiración profunda, decidí revelar la verdad oculta. En realidad, comencé, lista para compartir la revelación no contada. Una vez, mi papá se enamoró de mi mamá, quien creció en un hogar de cuidado infantil. Sin embargo, debido a padres estrictos, su matrimonio enfrentó oposición. Al final, se casaron sin consentimiento, y yo nací. ¿Qué tiene eso que ver con algo ahora? Por favor, escuchen toda la historia, interrumpió James. Mi esposo, con una expresión severa, se sentó a regañadientes cerca. Sin embargo, durante la ausencia de mi papá en un viaje de negocios, sus padres estrictos iniciaron procedimientos de divorcio sin consentimiento, dejando solo a mi mamá para ser expulsada de la casa. Pero pensé que había fallecido. Esa fue una mentira inventada para ocultar nuestro secreto familiar, revelé. Aparentemente, mi madre, presionada por los padres de mi padre, se retiró con lágrimas cuando le dijeron: una futura esposa de presidente con alguien como tú mancharía nuestra reputación familiar. Para empeorar las cosas, yo, con solo 1 año y medio de edad, fui separada a la fuerza de mi madre reacia por una razón egoísta: ser la heredera presuntiva en caso de que mi padre no tuviera nietos varones en el futuro. Además, mi padre fue alimentado con una historia falsa por sus padres: tu esposa te dejó después de tener una aventura. Pero la verdad era diferente. Con razón, murmuró mi esposo. No tenía idea del pasado del presidente.
Comprensiblemente, esto era un secreto muy guardado conocido solo por unos pocos parientes selectos. Yo solo me enteré recientemente. Ahora aquí está la parte más crucial. ¿Qué más hay? Deja de alargarlo y cuéntamelo, levantó la voz, frustrado. Ignorando su impaciencia, miré a cierta persona. De hecho, en ese momento, mi mamá ya estaba embarazada de otro hijo. Ese hijo está sentado justo al lado de ti, James. Espera, ¿entonces ustedes dos son hermanos?, preguntó mi esposo. James asintió en silencio. Mi madre, que había sido desechada, sufrió de mala salud y permaneció postrada en cama. Mientras tanto, mi padre, incapaz de aceptar la traición de la mujer que amaba, nunca se volvió a casar y buscó incansablemente el paradero de mi madre. Pasaron 30 años. Mi padre visitó un apartamento en ruinas y finalmente encontró el paradero de mi madre. Sin embargo, ella estaba gravemente enferma. Se reunieron brevemente antes de que ella falleciera. En ese momento, James y su padre descubrieron por primera vez que el presidente de la empresa era su propio padre, mientras que su padre se enteró de que tenía un hijo. Mi madre esperaba que yo persiguiera una carrera de impacto social, así que elegí trabajar en el sector del bienestar en esta empresa. James unirse a la empresa fue puramente coincidencia, pero tal vez nuestra madre orquestó nuestra conexión, continuó James. Con los ojos llenos de lágrimas, reveló que mi padre había considerado promoverlo a una posición de alto rango y reconocer públicamente su relación. Sin embargo, James declinó, queriendo forjar su propio camino. Revelar esto causaría un revuelo, y mamá no hubiera querido eso. Además, quiero tener éxito por mis propios méritos, añadió James. A pesar de rechazar la oferta de mi padre, las habilidades excepcionales de James lo llevaron a convertirse en la mano derecha de confianza del presidente, incluso sin nepotismo. La verdad finalmente había salido a la luz. En el día mensual del memorial de mi madre, el presidente invariablemente visitaba mi casa para compartir recuerdos de mi madre, y planeaba venir el día antes de su accidente fatal, ¿verdad? James asintió. Sí, pero por alguna razón, no apareció sin previo aviso. No era propio de él. Según James, mi padre siempre llamaba cuando cambiaban los planes. Sin embargo, este silencio repentino le pareció antinatural a James. Al profundizar más, descubrió pruebas que señalaban a mi esposo como el culpable. Por eso me envió esa carta encriptada. Todo esto es una tontería. ¿Dónde está la prueba de que él es el hijo del presidente? ¿Quién creería tal historia fabricada? La ira de Michael se encendió, dirigida a ambos. Naturalmente, no acepté ciegamente el relato de James. Había visto pruebas irrefutables de nuestra relación de hermanos. ¿Puedes mostrarlo?, pregunté. James sacó un collar, que se había perdido hace mucho tiempo, de su bolsillo. Lo había estado guardando cuidadosamente desde que nuestra madre falleció. Cuando se combina con el que tengo, forma un corazón, y es indudablemente el que nuestros padres mandaron a hacer a medida. ¿Es solo una coincidencia? ¿Esto no prueba que James es mi hermano?, pregunté. Incluso si lo hace, la gente miente. Además, no hay garantía. Si dudas, podemos hacer una prueba de ADN con nuestro padre, afirmé. Dado que mi padre había fallecido recientemente, había muchas reliquias adecuadas para la prueba. Mi confianza inquebrantable pareció inquietar a mi esposo. De repente, arrugó una delgada hoja de papel con un mensaje codificado. ¿Por qué fue tan elaborado? Ah, bueno, eso fue para asegurarse de que, incluso si tropezabas con él, no lo reconocerías fácilmente. James había discernido que Michael, a pesar de parecer competente en el trabajo, tenía una tendencia a delegar tareas inconvenientes a otros. Así que, como precaución, asumió que, incluso si Michael encontraba esta carta, la asignaría a un subordinado de confianza. Curiosamente, sabiendo de mi afición por los rompecabezas, James creía que descifraría el mensaje. Este truco fue algo que el presidente ideó durante su vida.
Solía decir orgullosamente, ¿qué tal? Bastante inteligente, ¿no? Pensándolo bien, mi papá siempre anotaba ideas interesantes. Una vez mencionó que quería que su hija resolviera un misterio como este, recordé. Y así, con esta historia de fondo, mi hermano y yo descubrimos el crimen de mi esposo. Con el tiempo, buscamos meticulosamente pistas en su habitación. Descubrimos pruebas de que había fabricado una nota de suicidio falsa en su computadora. Además, James revisó el historial de viaje en motocicleta de Michael usando una aplicación. Reveló un viaje de ida desde el sitio del accidente hasta casa. Subiste la motocicleta al auto, empujaste a mi papá por el acantilado y luego usaste la motocicleta para regresar a casa, exclamé. Recordando el día antes de la desaparición de mi padre, mi esposo afirmó estar en un viaje de negocios. Sin embargo, según James, no había tal tarea. Tu matrimonio conmigo probablemente solo fue por dinero y estatus. El día que Michael trajo en secreto a su pareja de aventuras a la oficina del presidente, James siguió discretamente a la mujer. Resultó que ella era una anfitriona de un club de cabaret. Más tarde, James se infiltró en el club de incógnito. La mujer, encariñada con James, reveló la verdad fácilmente. ¿Por qué lastimar a mi papá? No podía esperar hasta que el viejo muriera. A pesar de los repetidos intentos de Michael de retirarse, mi padre se negaba rotundamente. Parecía que mi esposo no podía soportar esperar su fallecimiento. Su egoísmo encendió una rabia ardiente dentro de mí. Compartiremos nuestros hallazgos con la policía y solicitaremos una nueva investigación. Pero no lo has informado todavía. Podría ser porque aún te importa, mi esposo replicó, soltando excusas sin sentido incluso en este punto. James, igualmente desconcertado, permaneció en silencio. Ir a la policía lo habría resuelto a través del sistema legal, ¿no? Pero quería tomar el asunto en mis propias manos y vengar a nuestro padre, confesé. Cuando revelé mi conflicto interno, Michael finalmente pareció comprender la situación en la que se encontraba. Se disculpó llorando en el lugar. El rostro de Michael era un desastre de lágrimas y mocos mientras me miraba, su cuerpo temblando incontrolablemente. Sin embargo, ni yo ni mi hermano teníamos intención de perdonar a Michael, quien había enviado a nuestro padre al más allá. Lo que has hecho es un crimen serio. Pero, por favor, perdóname. Prepárate para experimentar la desesperación. No. Después, con la ayuda de James, entregué al sollozante Michael a la policía. En el posterior interrogatorio, Michael admitió haber quitado la vida a nuestro padre. Con la intervención de un abogado, entre él y yo, el divorcio se finalizó. La compensación de 20,000 pesos se pagó de sus ahorros. Según informes, Michael, ahora confinado tras las rejas, parece ser una mera sombra de su antiguo yo. La mujer, consciente de su estado civil, tuvo una aventura con él y también ha exigido una pensión alimenticia de 10,000 pesos. Mientras tanto, James, reconocido públicamente como el hijo biológico del presidente, ha asumido el rol de presidente, sus logros pasados debidamente reconocidos. Estaré asistiendo con tareas administrativas en la empresa a partir de ahora. Mi hermano y yo uniremos fuerzas para mantener el legado que nuestro padre dejó atrás. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.